Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Estamos felices, gozosos, porque tenemos la dicha, el privilegio de darle a la trompeta el sonido certero. Estamos muy, pero muy contentos de poder regresar nuevamente para proclamar la palabra de Dios. Y cuando digo regresar, me refiero a que se cierra el paréntesis que se abrió el 25 de febrero, cuando tuve que viajar desde mi país, desde Paraguay hasta Ecuador, y ahora se está cerrando el paréntesis y regresamos nuevamente a nuestro canal de YouTube para seguir proclamando las poderosas, preciosas, bellísimas verdades de la palabra del Señor. Qué enorme alegría, mis amados. Ustedes no van a saber nunca el gozo, la alegría enorme que hay en mi corazón, porque puedo darle alas a la palabra de Dios. Nuevamente puedo seguir proclamando las gloriosas verdades del reino. Esta vez aquí desde Quito, Ecuador. Estamos felices porque Dios ha sido muy, pero muy bueno para con nosotros. Así que hoy vamos a continuar lo que quedamos, porque la última vez prediqué el tema número 334. Hoy vamos a predicar el número 335, siguiendo la racha de temas que ya aparecen en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy tenemos un menú muy, pero muy especial, y lo vamos a compartir con la mayor cantidad de personas posible. Por lo tanto, vamos a comenzar nuestro tema en esta ocasión. Vamos a doblar nuestras rodillas para comenzar el desarrollo del tema que tenemos para esta ocasión. Así que vamos a doblar rodillas y vamos a pedirle al Dios del cielo que abra nuestras mentes y que el Espíritu Santo pueda escribir este tema en nuestros corazones. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno, maravilloso, porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que tu palabra impacte, pero mucho nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios,
porque te necesitamos enormemente. Queremos que seas con nosotros, que bendigas tu palabra al ser predicada, que la misma pueda esparcirse y diseminarse por la mayor cantidad de lugares y pueblos posibles, de tal manera que el mensaje se pueda expandir y diseminar por todas partes. Nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestra falta, nuestras torpezas, lávanos y límpianos de toda pus, de toda impureza espiritual, y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos cada día más y más contigo y con tu palabra. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y danos la dicha de pertenecerte y ser tuyos para siempre. Te pedimos una bendición muy especial por todos los hermanos que siempre nos siguen, que nos sintonizan, que tú los bendigas ricamente a ellos, estén donde se encuentren, en el lugar donde se encuentren, y que podamos realmente crecer cada día más y más por medio del estudio de tu palabra. Nos encomendamos en tus brazos como somos, y ayúdanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para darle a la trompeta el sonido certero. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a mirarle por unos momentos a nuestra pizarra, nuestra compañera de trabajos, porque aquí tenemos no solamente el número del tema, el 335, sino también el título. Y el título es Los 6 métodos. Ojo con esta palabrita es clave. Los 6 métodos, las 6 técnicas que Satanás usó en el jardín del Edén. O sea, dicho de otra forma, hoy vamos a responder a una pregunta muy, pero muy interesante. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los métodos? ¿Cuáles son las técnicas que Satanás utilizó para llevarle a nuestros primeros padres, Adán y Eva, a transgredir la ley de Dios? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta ocasión. O sea, vamos a hablar acerca de cuáles son los 6 métodos. Ojo, noten, los 6 métodos que Satanás utilizó para llevarle primero a Adán y después a Eva, primero a Eva y después a Adán al pecado. ¡Qué tremendo, mis amados! Hoy vamos a tratar este tema con lujo, pero con lujo de detalles. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, vamos entonces a buscar el primer pasaje, el primer texto bíblico que se encuentra en Génesis. Génesis capítulo 3. Noten, vamos a poner acá el número 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, verso 1 va a ser el primer pasaje que vamos a considerar en esta ocasión. Vamos a ver entonces, comenzando con el versículo 1, cuál fue el primer método o la primera técnica que Satanás utilizó para empujarle a Adán y Eva al precipicio del pecado.
Qué terrible, mis amados. Y noten, ojo con lo que les voy a decir. Los mismos métodos, los mismísimos métodos que Satanás utilizó en el Edén, ojo, en el Edén, los mismos métodos lo está utilizando hoy en día. Ojo con eso. Mucho, pero mucho ojo con eso. Ese es un detalle súper clave. Noten, los mismos métodos que Satanás utilizó en el jardín del Edén para llevarles al precipicio del pecado y de la perdición a nuestros primeros padres son los mismos métodos que está utilizando ahora. Ese es un tremendo pero poderoso detalle. Mucho ojo con eso. Subrayen y escriban eso en las tablas de su mente. Muy bien, vamos entonces a mirar el versículo 1 de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Dice así el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto. ¡Qué tremendo pasaje, mis amados! Aquí está. Aquí está el pasaje bíblico de donde vamos a extraer el primer método. Noten, el primer método que Satanás utilizó fue el método del disfraz. Acá está. Noten, mis amados, qué tremendo detalle. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Noten, hermanos, subrayen esta palabrita. Esta palabrita es clave, es demasiado tremendo, tiene un peso impresionante. Noten, hermanos, ¿cuál fue el primer método? ¿Cuál fue la primera técnica que Satanás utilizó en el jardín del Edén? Aquí está. Esta fue la primera técnica, el primer método del cual Satanás se valió para empujarle a nuestros primeros padres hacia la ruina, hacia el dolor, hacia la miseria y hacia el pecado. Fue el disfraz. Satanás se disfrazó utilizándole a la serpiente de tal manera que nadie pueda sospechar en absoluto. Noten, qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá. Para no levantar sospecha, Satanás utiliza la figura o el método del disfraz. Qué impresionante, mis amados. Y díganme si hoy en día Satanás no está utilizando el mismo método. Claro que sí. Noten, vamos a buscar dos pasajes de las Escrituras. En realidad son más de dos. ¿A qué versículo nos lleva Génesis 3:1 en relación a este contexto? Noten, acá tenemos que poner dos pasajes claves. Noten, acá vamos a poner una flechita y acá otra flechita y aquí vamos a poner Segunda de Corintios
capítulo 11, versículo 3. Y también tenemos segunda de Corintios también, también el capítulo 11, pero ahora los versículos 13 al 15. Noten, tenemos que conectar Génesis 3:1, tenemos que conectar con segunda de Corintios 11:3 y segunda de Corintios 11 también 13 al 15. Por lo tanto, vamos a buscar esos pasajes. Vamos a buscar esos versículos que son sumamente importantísimos. Noten, esta conexión que vamos a hacer ahora es en el contexto del disfraz. Satanás se disfraza para poder conseguir sus objetivos o sus propósitos. Muy bien, vamos a buscar segunda de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Súper clave, mis amados, este pasaje. Noten, el versículo 3 de segunda de Corintios 11 dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten lo que dice. Díganme si este pasaje no calza perfectamente con este versículo 1 de Génesis 3 en este contexto, o sea, en el contexto del disfraz, de cómo Satanás se disfraza para lograr sus malévolos y crueles propósitos. Pero no nos podemos quedar solamente en el versículo 3. Noten lo que dice también el versículo 13 al 15 del mismo capítulo 11 de segunda de Corintios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que ¿qué dice? Que se disfrazan. Ahí está el detalle. Ojo con eso, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si sus ministros Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Acá tenemos algo demasiado tremendo. Acá tenemos el primer método que Satanás utilizó en el jardín del Edén con Adán y Eva. Y es el mismo método que usa hoy para engañar, para llevarle a la confusión a trillones y trillones de individuos. El método del disfraz. Ahora, aparte de estos dos pasajes que ya vimos, vamos a ver ahora, vamos a poner acá dos pasajes más. Vamos a poner acá Gálatas. Acá tenemos Gálatas capítulo 2. Verso 4, y también tenemos Judas, versículo 4 también. Acá tenemos. Vamos a buscar estos dos pasajes importantísimos que calzan perfectamente con lo que estamos diciendo. Vamos a Gálatas primero. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2,
versículo 4. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Y noten, mis amados, estas conexiones bíblicas que estamos haciendo son perfectas. Acá hay una hilación perfectísima. Noten lo que dice el versículo 4. Gálatas 2, 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, ¿cómo dice? Noten qué detalle viene ahora. Introducido ¿a qué? A escondidas. Que entraban ¿para qué? Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¡Qué impresionante, mis amados! Acá tenemos otro pasaje que calza de una manera espectacular. Noten, el versículo 4 no es otra cosa que una fotocopia de estos dos pasajes anteriores que ya vimos. El versículo 4 de Gálatas 2 está hablando de hermanos que se disfrazan. Son falsos apóstoles, son falsos predicadores, son falsos mensajeros, son falsos atalayas, pero dice que se introducen solapadamente, se introducen a escondidas. Esa palabra a escondida es lo mismo o es un sinónimo de esto que tenemos acá en azul. Ahora, vamos al versículo 4 de Judas. Vamos a ver un poco qué nos dice el apóstol Judas en relación a este punto. Judas, solamente el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado. Noten, ¿qué palabra va a aparecer ahora? Encubiertamente. Noten, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. La palabra encubiertamente viene de cubrirse. Y cubrirse o disfrazarse es lo mismo. Noten, sigue diciendo el versículo: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Aquí tenemos un verdadero método diabólico utilizado con el propósito de introducirse dentro de la iglesia. Y noten, me gustaría subrayar un detalle que aparece en el versículo 4, porque acá hay un detalle interesante. Vamos a leer otra vez el versículo 4 de Judas. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y ahora viene. Dice: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y ahora viene el detalle que quiero recalcar. Dice: hombres impíos que ¿qué características tienen estos? Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ese es un detalle tremendo. O sea, ¿cómo yo puedo saber si una persona es o no es? Si entró encubiertamente o no a la iglesia. ¿Cómo yo puedo saber? Hay una característica que aparece en el versículo, y es la característica de que convierten la gracia de Dios ¿en qué? En libertinaje. Ahora, ¿qué significa eso?
Es sencillo. Cuando tú escuchas de un maestro de escuela sabática, un pastor, un ministro, un teólogo, que diga, por ejemplo, no importa si tú comes o no comes, si tú te vistes o no te vistes, si tú usas tajo o no usas tajo, si tú te pintas o no te pintas, si tú usas joya o no usas joya, si tú vives en fornicación, si tú vives en adulterio, si tú vives en concubinato, eso no importa. Lo que Dios mira es el corazón. Eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Entonces, cuando un predicador dice unas barbaridades como las que recién mencioné, es hora de ponerle entre corchetes o entre comillas a ese supuesto predicador. ¿Saben por qué? Porque siempre, no hay excepciones. Siempre que una persona convierte la gracia de Dios en libertinaje, es porque se introdujo encubiertamente con el propósito de destruir la iglesia de Cristo. Qué impresionante, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Ahora, quiero leerles una cita de la señora White que se encuentra en el libro Ministerio de la Bondad, página 305. Anoten si pueden esta referencia. Noten lo que dice Ministerio de la Bondad, página 305. Esta cita que vamos a leer ahora arroja luz sobre esto. El primer método que Satanás utilizó para destruirle a nuestros primeros padres, para llevarle a la perdición y al pecado a ellos, y es el método que está utilizando también hoy en día. Noten, dice así, Ministerio de la Bondad, página 305. En reuniones que se dicen ser cristianas. Noten de qué clase de gente está hablando. No está hablando de hombres impíos. No está hablando de hombres que se declaran directamente ateos. De hombres que son completamente entregados al pecado y a la maldad. No está hablando de eso. Noten, en reuniones que se dicen ser cristianas, noten lo que sucede. Satanás usa un disfraz. ¿Cómo? Sí, en reuniones que se dicen ser cristianas. ¿Qué pasa? Satanás usa un ¿qué? Satanás usa un disfraz. Ahora, ¿cuál es el disfraz que Satanás usa en las reuniones cristianas? Noten cómo sigue diciendo la declaración inspirada. En reuniones que se dicen ser cristianas, Satanás usa un disfraz sobre los placeres engañosos para darle apariencia de santidad. Qué impresionante, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Noten, vamos a poner acá en nuestra pizarra también con el color azul. Noten la palabra placeres. Placeres. Esta palabrita es clave. Placeres engañosos. Placeres engañosos. Ahora, ¿qué es lo que Satanás hace? Lo que Satanás hace es, le da a este tipo de placeres engañosos, le pone
un rótulo de santidad. Ahí está. Qué tremendo, mis amados, hasta dónde llega la cosa. A este tipo de placeres engañosos, Satanás le pone un título, un rótulo de santidad. De tal manera que las personas crean que esos placeres engañosos que están practicando llevan el visto bueno del cielo. Y como son reuniones cristianas, nadie va a sospechar. Nadie, absolutamente nadie va a sospechar que esto no es peligroso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo nomás porque el tiempo no da. Noten, en muchas reuniones cristianas se predica el evangelio de la prosperidad. Hay muchas iglesias que dicen que si tú no eres rico, si tú no tienes muchas posesiones, tú no puedes ser un hijo de Dios. Noten, y a eso Satanás le pone un título de santidad. Incluso Satanás puede utilizar 1 o 2 o 3 versículos bíblicos que le lleven a convencerle a la gente que sí, que eso es cierto, que yo tengo que ser multimillonario, de lo contrario no tengo la bendición del cielo. Entonces, por medio de esos supuestos versículos sacados de su contexto, Satanás arroja sobre esos placeres engañosos un manto de santidad. Y automáticamente eso se convierte en un disfraz. Satanás se disfraza a través de esa enseñanza engañosa para llevarle a la perdición o al engaño a miles y miles de individuos. Y claro, cuando una persona sale de esa iglesia escuchando eso, ella va a decir, o él va a decir, claro, esto es una iglesia, no puede ser que me estén enseñando mal. ¡Ah! ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta dónde llega el disfraz del enemigo? ¡Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo! Ahora, ¿sabían ustedes? Escuchen bien esto, mis amados. Si no sabían, estoy casi seguro que se van a quedar asombradísimos. En Mensajes Selectos, les voy a dar solamente la referencia para que ustedes puedan buscar y leer por su cuenta. Mensajes Selectos, tomo 3. Página 47 dice que Satanás se disfrazó para hablar con el doctor John Kellogg. ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que Satanás habló personalmente con el doctor Kellogg, pero disfrazado? ¿Sabían eso? Si no me creen, busquen esta referencia. Busquen esta referencia. Les repito de nuevo. Mensajes Selectos, tomo 3. Página 47. Ahí dice que Satanás se disfrazó para hablar con el doctor Kellogg. ¿Y saben cuál fue el producto o el fruto de esa conversación? Se llamó el panteísmo. Como fruto de que Satanás se disfrazó y
pudo conversar cara a cara así con el doctor Kellogg, el doctor Kellogg llegó a enseñar, a predicar y a escribir sobre el panteísmo. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Se dan cuenta cómo Satanás no cambia los métodos? Satanás no cambia los métodos. Los mismos métodos que Satanás utilizó en el Edén, lo está utilizando hoy en día. Esas son las técnicas que Satanás ha usado y seguirá usando. Ahora, Patriarcas y Profetas, página 36. Noten, hermanos, esta declaración es espectacular. Patriarcas y Profetas, página 36, dice así: para conseguir lo que quería, sin ser advertido, ahí está, noten, para conseguir lo que quería, sin ser descubierto, ojo con eso, Satanás escogió como medio a la serpiente. Acá vamos a parar un momentito, hermano. Noten, escuchen, hermano, lo que les voy a decir. Noten, Satanás no es ningún sonso, hermano. Satanás no es tonto. Satanás no ha perdido ni una gota de la sabiduría con que fue dotado cuando Dios le creó y fue puesto en el cielo como cubridor, como querubín protector. Satanás no ha perdido nada de su sabiduría. Claro, esa sabiduría que Dios le dio, Él lo usa para mal, pero no ha perdido nada de la sabiduría con que Dios le dotó en el momento en que fue creado. Pero, ¿ustedes creen que Satanás no escuchó cuando, después que él fue expulsado del cielo, los ángeles bajaron a la tierra y le advirtieron a Adán y Eva que un ser celestial se había revelado en el cielo y Dios le había echado de su presencia? ¿Ustedes creen que él no escuchó cuando los ángeles le advirtieron a Adán y Eva que ellos podían ser víctimas de ese ser celestial? ¿Ustedes creen que él no escuchó? Claro que sí, claro que escuchó. Entonces, como fruto de haber escuchado esa advertencia que los ángeles le hicieron a Adán y Eva, él ahora tiene que utilizar otra técnica. Porque si Lucifer o Satanás se presentaba ante Adán y Eva como era en realidad, como enemigo de Dios y de los hombres, era prácticamente imposible que sean entrampados por el archienemigo. Entonces, a raíz de eso, él tuvo que utilizar este método. El método del disfraz. ¡Qué impresionante, mis amados! Eso fue lo que le aseguró el éxito a Satanás en esta terrorífica empresa de llevarles al pecado y a la perdición a nuestros primeros padres. Entonces, sigue diciendo la cita: para conseguir lo que quería, sin ser advertido o descubierto, Satanás escogió como medio a la serpiente. Y ahora sigue, noten, punto seguido: disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. Noten, ¿por qué dice que era un disfraz bien adecuado? Porque Génesis 3:1, este versículo dice que la serpiente era astuta más.
Ojo con esa palabra más que todos los otros animales. Quiere decir que Satanás fue muy sabio al escogerle a la serpiente, porque él sabía que la serpiente tenía una sabiduría mucho, pero mucho más excelente que la de los otros animales que Dios también había creado y había puesto en el Edén. Sigue diciendo: disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes de la tierra. Ahí está, noten. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora. ¡Qué impresionante, mis amados! Y saben, una de las cosas que Satanás a través de la serpiente le dijo a Eva. Satanás le dijo a Eva así: Eva, tú sabes que los animales no hablan. Adán y Eva sabían perfectamente eso. Pero gracias a que yo comí del fruto, este fruto hizo posible que yo pudiera hablar. Cosa que si yo no comía de este fruto, nunca iba a suceder. Entonces, ¿sabes lo que pasa, Eva? Dios es un Dios egoísta. Él un día comió de este fruto. Y gracias a que comió de este fruto, llegó a ser Dios. Y Él no quiere competencia. Noten, mis amados, qué tremendo. Él no quiere que nadie le haga la competencia. Él no quiere eso. Por eso les dijo a ustedes que no coman de este fruto. Porque el Dios que ustedes tienen es un Dios egoísta. Solamente Él quiere ser Dios y no quiere que nadie, pero absolutamente nadie, le haga la competencia. No quiere que nadie le pise los talones. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Ahora, esto es todo en relación al primer método. Ahora vamos a pasar al segundo. Vamos a pasar ahora al segundo método que Satanás utilizó. Vamos ahora al método número 2. Esto ya está filmado y grabado, por lo tanto ya podemos borrar esta parte y ahora sí vamos al método número 2. Método número 2. Vamos a ver qué encontramos acá. Génesis. Vamos a volver otra vez a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y ahora vamos a contemplar el versículo 2. Dice el versículo 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Qué tremendo, mis amados. Ahora, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos otra técnica, otro método. ¿Y saben cuál es el método? Milagros mentirosos. Milagros mentirosos. Ahí está. Este es el segundo método que Satanás utilizó para llevarle a Adán y Eva a la perdición. Milagros mentirosos. ¿Y saben por qué? Porque las serpientes no hablan. La serpiente, el animal no puede hablar. Dios no le dio al reino animal esa facultad. Por lo tanto, en esta conversación de Génesis 3, la serpiente está hablando. O sea, Satanás está haciendo un milagro mentiroso. O sea, el segundo método que aparece acá, de los 6, el segundo método es los milagros mentirosos. Ahora, yo les pregunto, mis amados, ¿está utilizando Satanás hoy en día este método también? La respuesta es un sí rotundo. Claro que sí. Satanás se vale de milagros mentirosos para llevarle a la perdición a millones y millones de personas. ¡Qué tremendo detalle! Ahora, noten la expresión la cual dijo a la mujer. Esa expresión, la cual dijo a la mujer, equivale a esto. Equivale a estas dos palabras juntas que están acá. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Romanos capítulo 16, versículo 18. Vamos a buscar. ¿Con qué pasaje tenemos que conectar este? Ahí les puse en la pizarra. Romanos. Noten, hermano, qué pasaje más espectacular. Acá vamos a hacer una conexión excelente. Una conexión demasiado espectacular vamos a hacer acá. Noten, Romanos capítulo 16, versículo 18. Romanos capítulo 16, versículo 18. Conecten, sí o sí, tenemos que conectar Génesis 3, del 1 en adelante, tenemos que conectar con Romanos 16, 18. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Noten lo que dice solamente el versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Ojo con eso. Porque tales personas no sirven, no son siervos de Jesús, sino son siervos de Satanás. ¿Por qué? Noten por qué. Sino a sus propios vientres. Y ahora viene, noten el detalle espectacular que viene ahora. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¡Qué impresionante, mis amados! Aquí hay una conexión perfecta. Acá hay una conexión excelente. ¿Qué dice el versículo 18 de Romanos 16? Dice que ellos no son siervos de Jesús, sino más bien son siervos de Satanás. Y da la razón, acá explica por qué. Porque dice que con suaves palabras, ahí está. Esa expresión, suaves palabras, es
hay una conexión perfecta con Génesis 3:1. Es perfecta la conexión. Y no solamente dice suaves palabras, dice también lisonjas. Ahora, ¿qué son las lisonjas? Porque acá dice que con lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Ahora, ¿qué quiere decir lisonjas? Lisonja es agradarle a alguien por medio de halagos. Lisonja o halagos mentirosos es lo mismo, es la misma cosa. Por ejemplo, vamos a suponer que yo le diga a una persona: qué bien que predica ese pastor que asiste a tu iglesia. Qué excelente predicador. Tiene una oratoria espectacular. Realmente maneja, pero maneja muy bien las Sagradas Escrituras. Es un ahí, cuando yo estoy diciendo eso, le estoy halagando, pero con el propósito de engañarle al individuo, a la persona que me está escuchando. Esas son lisonjas, halagos mentirosos. Halagarle a una persona, pero con el propósito de llevarle a la perdición o a la mentira. Entonces, Romanos 16:18 calza perfectamente con esto que está acá, que es nuestro segundo método. Y ahora tenemos que agregarle un condimento más. Ahora tenemos que agregarle a Romanos 16:18, tenemos que agregarle segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Acá también hay una conexión excelente. Vamos a buscar este pasaje. Vamos a buscar segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice así. Vamos a leer el 8 mejor. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y ahora viene, noten el versículo 9 y 10, es súper clave. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás. Y ahora viene, con gran poder y señales y prodigios. ¿Qué? ¿Prodigios de qué clase? Prodigios mentirosos. Ahí está. Noten. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Noten, hermanos, qué tremendo. Noten cómo con estos versículos estamos demostrando que el mismo método que está acá, que Satanás utilizó en el Edén, es el mismo que está utilizando hoy en día. ¡Qué impresionante, mis amados! Ahora, tengo acá una cita de la señora White que se encuentra en un libro que se titula Reavivamientos Modernos, página 47. Y noten lo que dice esta declaración porque es muy especial. Dice, quien haga de la operación de milagros la prueba de su fe, ojo, quien quiera hacer de la operación de milagro una prueba para su fe, encontrará que Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. ¡Qué tremenda declaración, mis amados! ¿Se dan cuenta cómo no podemos darnos el lujo de creer en los milagros en lugar de creer en un así dice Jehová?
Porque Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No dice a la ley y a los milagros. No, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque son mentirosos y le siguen al padre de la mentira, que es el propio Satanás. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, este es el método número 2. Ahora pasamos al método número 3. Vamos a ver el método número 3 que encontramos acá. El método número 3 es: Satanás adulteró la palabra de Dios. Ahí está. Satanás adulteró la palabra divina. Ahí está. Noten, hermanos, qué tremendo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Vamos a Génesis otra vez. Génesis capítulo 3. Noten, el versículo 2 y 3. Versículo, no es el 2 y el 3. No, es el versículo 1. Dice, la última parte del versículo 1. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, yo le pregunto, ¿eso fue lo que Satanás hizo? ¿Eso fue lo que Dios dijo? No. Dios no dijo que no podían comer de ninguno de los árboles. Eso Dios no dijo. Ahí Satanás adulteró la palabra de Dios. Satanás también adulteró la palabra de Dios en el versículo 4. Porque en el versículo 4 la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y Dios había dicho que el día que comiereis de ese día moriréis. ¿Se dan cuenta? O sea que Satanás adulteró la palabra de Dios. Este es el método número 3. De los 6, este es el tercero. Satanás adulteró la palabra de Dios. Ahora, vamos a hacer conexiones. Vamos a conectar. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Y Segunda de Corintios también, capítulo 2, versículo 17. Y Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Acá está. Muy bien, acá tenemos unas conexiones preciosas para hacer. Vamos a comenzar con Segunda de Corintios. Vamos hasta allá. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Noten, hermanos, el mismo método que Satanás utilizó en el Edén, lo está utilizando también hoy en día. Satanás se hizo experto desde el Edén hasta nuestros días en hacer esto, en adulterar la palabra de Dios. Ese ha sido uno de los métodos favoritos que Satanás ha utilizado para engañar y confundir a miles y millones de individuos. Noten lo que dice el versículo 2, Segunda de Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia,
Noten, la misma palabra que aparece en Génesis 3:1, la palabra astucia. Dice, acá viene, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Noten, hermanos, qué tremendo. Acá claramente el apóstol Pablo nos dice que no podemos adulterar la palabra de Dios. No se puede, es un pecado gravísimo, es un pecado exageradamente terrorífico. Y es ese uno de los métodos favoritos que también hoy Satanás está usando. Noten, 2 Corintios 2:17, ahí cerquita, 2 Corintios 2:17, dice, pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? ¡Qué impresionante! 2 Corintios 4:2 está en íntima conexión con 2 Corintios 2:17. Pero también tenemos 2 Pedro 3:16. Vamos hasta allá. 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro, acá está. Segunda de Pedro 3:16. Qué tremendo pasaje. Este tiene mucho, pero mucho que ver con este método. Dice, vamos a leer también desde el 15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Noten que el versículo 15 dice que Pablo escribió con mucha sabiduría, pero noten la tragedia que encontramos en el versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, en otras palabras, mis amados, torcer las escrituras es lo mismo que adulterio espiritual. O sea, adulterar la palabra de Dios o torcer las escrituras es una y la misma cosa. Y ese ha sido y sigue siendo el método o uno de los métodos favoritos que Satanás ha usado para llevarle a miles y miles de personas a la perdición. Qué impresionante, mis amados. Ahora, noten lo que dice. Conflicto de los siglos, página 311. A estos 3 versículos que están acá, le tienen que agregar un condimento más. Y es Conflicto de los siglos 311. Y noten acá el bombazo que se viene. Todos los que alteran el significado preciso de las escrituras, sobreponiéndole sus opiniones particulares
Y los que tuercen los mandamientos a ver. De la palabra divina, acá noten, y tuercen los mandamientos. Y tuercen. A ver, perdón acá que me estoy confundiendo. Ahora sí. Empezamos de nuevo la cita. Conflicto de los siglos 311. Todos los que alteran el significado de las escrituras, sobreponiéndoles sus opiniones particulares, y los que tuercen los mandamientos de la palabra divina, ajustándolos a sus propias conveniencias o las del mundo, se arrogan terrible responsabilidad. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten, o sea, aquellas personas que ponen sus opiniones por encima de la palabra de Dios están cometiendo este tipo de adulterio, están adulterando la palabra de Dios. Y el versículo 16 de Segunda de Pedro 3 dice claramente que eso es motivo de perdición. Los que adulteran la palabra de Dios no se pueden salvar. Lo dice el versículo 16 de Segunda de Pedro 3. No lo digo yo. Acá lo dice claramente. Entonces, una de las técnicas que más éxito le ha dado a Satanás ha sido el adulterar la palabra de Dios. Ahora, vamos al número 4. Método que Satanás utilizó en el Edén y también lo está utilizando hoy en día. El método número 4. ¿Cuál es el método número 4? Llevar a Eva a seguir sus razonamientos humanos. Razonamientos humanos. Acá está. Este fue el método número 4 que Satanás utilizó. Satanás le condujo, le llevó a Eva a pensar o a sobreponer sus razonamientos por encima de lo que Dios había dicho. Génesis 3 del 4 al 5. Ya no vamos a leer esos pasajes porque ya lo vimos. Ahora, Génesis 3, 4 y 5 lo tenemos que comparar con Romanos 1:21. Romanos 1:21. Noten, Romanos capítulo 1, versículo 21. Noten, en conexión con Génesis 3, 3 y 4. Acá está. Génesis 3 y 4. Ya vimos, ahora nos toca leer Romanos 1:21 para hacer la conexión. Vamos a buscar ese pasaje. Romanos 1:21. Acá está. Romanos 1:21. Romanos 1:21. ¿Qué dice? Noten, hermano. Pues, habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Noten, la primera parte, ¿calza o no calza con Adán y Eva? Claro que sí, porque Adán y Eva le conocían a Dios. Ahora, ¿le tenían que glorificar, sí o no? Claro que sí. Acá dice, no le glorificaron como a Dios. ¿Por qué no le glorificaron como a Dios? ¿Por qué no le dieron gracias? Ahora viene. Sino que se envanecieron en su ¿qué? En su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Noten, hermano, este pasaje cómo calza perfectamente con Génesis 3 y 4. Noten, incluso hasta la propia Eva adulteró la palabra de Dios, porque Eva dijo, ni lo toquéis. Y Dios no había dicho que no se debía tocar. Eso ya fue un agregado de Eva. O sea que el razonamiento de Eva ya estaba siendo entenebrecido por las palabras de la serpiente. ¡Qué impresionante, mis amados! Y por eso acá dice que el razonamiento humano ocupa el lugar de ¿qué? El lugar de la palabra de Dios. ¿Y qué sucede cuando el razonamiento ocupa el lugar de la palabra de Dios? La última parte del versículo 1 dice lo que sucede. Su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. O sea que las tinieblas llegaron a la mente de Eva. ¿Por qué? Porque Eva puso su razonamiento por encima de la palabra autorizada del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo peligroso que son estos métodos diabólicos que Satanás utilizó en el jardín del Edén y lo sigue utilizando hoy en día? Claro, porque hoy en día la gente dice, no, pero ese pastor estudió en Andrews, ese pastor predicó, se recibió en la Universidad de Loma Linda, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Lo que él dice tiene que ser bíblico, él no se puede equivocar, tiene que ser realmente un hombre de Dios. Hermanos, qué tremendo, qué impresionante hasta dónde llega lo peligroso del razonamiento humano por encima de un así dice Jehová. Qué tremendo detalle. Entonces, noten lo que dice. Patriarcas y Profetas, página 54. Ahora vamos a ampliar algo que ya dijimos. Noten, insinuó que celosamente el Señor quería impedir que comieran del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con Él. Noten, eso es lo que recién les decía. Satanás le dijo a Eva, no seas inocente, no seas crédula, no creas en lo que Dios dijo, porque Él está ocultando algo. Él no quiere que tú descubras lo que Él un día descubrió, y Él no quiere que nadie sepa. Por eso te prohibió. ¡Qué impresionante, hermano! ¡Cuán sutil es el engaño! Noten, dice, manifestó Satanás que Dios les había prohibido comer del fruto de aquel árbol debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. Noten, hermano, acá hay dos características
práctica tremenda. ¿Qué fue lo que le insinuó la serpiente a Eva? Que si comía iba a tener dos cosas. Número 1, sabiduría. Y número 2, poder. Claro. Ahí está. Estas dos cosas es lo que Adán y Eva iban a obtener comiendo del fruto, según lo que Satanás le estaba insinuando. Y claro, él le estaba dando un ejemplo entre comillas. ¿Cuál era el ejemplo que Satanás le estaba dando? Que los animales no hablan, pero gracias a que él comió, él tuvo el poder de hablar, cosa que en la naturaleza no existe, ni en la fauna ni en la flora existe semejante cosa. Ahora, en la parábola sí, porque si ustedes leen Jueces, en el libro de Jueces hay una parábola donde los árboles hablan. No sé si ya leyeron ese pasaje, pero esa es una parábola. Pero en la realidad no existe. Los árboles no hablan, tampoco los animales. Pero como él le tenía que dar un ejemplo práctico, porque con teoría solamente no le podía engañar, él tenía que ser teórico práctico, entonces él, mientras comía, le estaba hablando a la mujer y supuestamente le estaba demostrando que gracias a que comió, él podía hablar. ¡Qué impresionante, mis amados! Aquí está. Estos son los dos detalles que el enemigo quería demostrarle a Eva. Ahora, vamos al quinto. Vamos al quinto método. Este es el número 4. Vamos al quinto método que Satanás utilizó para demostrarle a Eva que era negocio redondo comer el fruto del árbol. Noten, número 5, método número 5. Eva y los sentidos. Ahí está. Eva se dejó llevar por los ¿qué? Por los sentidos. Eva se dejó llevar por los sentidos. ¿Dónde dice eso? Versículo 6. Versículo 6. Génesis 3:6. Ojo, este versículo 6 dice claramente que Eva se dejó llevar por los sentidos. Ahí está. Génesis 3:6. Dice, y vio el sentido visual. Vio. Eva se dejó llevar por los sentidos. Ojo con eso. Ahora, Hogar Cristiano, página 365. Tremenda cita. Preciosísima cita. Una tremenda declaración. Dice, Satanás no quiere que la gente conozca a Dios. Y si puede poner en ejecución juegos y representaciones teatrales, ojo con eso, que confundan los sentidos de los jóvenes, queda bastante satisfecho. ¿Cómo queda Satanás? Satanás queda bastante contento y complacido. ¿Por qué? Porque él usa los sentidos. De los 5 sentidos que tenemos, lo que más usa es la vista
y el oído. Mucho ojo con eso, mis amados. Ahora, ¿con qué propósito Satanás quiere destruir los sentidos? ¿Con qué propósito? Esa es una linda pregunta. Y la respuesta la encontramos en el libro Consejo para la Iglesia, página 296. ¡Qué bombazo, mis amados! Acá se viene un bombazo de declaración. Noten, Satanás y sus ángeles están atareados, creando una condición de parálisis de los sentidos. ¿Cómo? ¿Qué dice? Satanás está creando ¿una qué? Una condición de parálisis de los sentidos. O sea, que Satanás quiere paralizar los sentidos de los seres humanos. Y noten con qué propósito. Dice, para que las recomendaciones, amonestaciones y reproches no sean oídos. Y si llegan a oírse, no reformen la vida. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten hasta dónde llega. ¿Por qué dice la declaración inspirada que Satanás y sus ángeles están bastante atareados tratando de paralizar los sentidos de la gente? ¿Por qué? Porque él no quiere que se escuchen las amonestaciones, que se escuchen las reprensiones, que se reforme. Nada de eso Satanás no quiere. Y por esa razón está bastante atareado en procurar anular o dejar sin efecto los sentidos de los hombres o alterarlo, para que de esa manera cuando venga la reprensión, la amonestación o los consejos, la persona no pueda ni entender ni comprender y no haya ningún tipo de cambios en su vida y mucho menos una conversión genuina. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Y número 6 y último. Noten, vamos a poner acá el número 6. El número 6, ¿cuál fue? Satanás le usó a Eva para tentarle a Adán. Satanás le usa al hombre para que le haga caer al hombre. Satanás le usa al hombre como su instrumento. Ahí está. El instrumento humano siendo usado por Satanás. Noten. El instrumento humano, porque Satanás no podía directamente hacerle caer a Adán. Satanás no podía directamente. Lo tenía que utilizar a Eva para que Eva a su vez le haga caer al hombre. Noten lo que dice. ¿A quiénes Satanás les usa más? ¿A quiénes más Satanás les usa para arruinarle al hombre? ¿A quiénes más Satanás le usa? Esta es una pregunta importantísima, hermano. Y la respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 591. Otro bombazo de primera categoría. Esta declaración es tremenda. Dice así: Satanás trata continuamente
de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Ahí está. Más claro, échale agua. Más claro, ni el agua puede ser más claro. Noten, Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres. Ojo con eso. En lugar de atraerla hacia Dios. Y acá viene la bomba. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en lugar o en vez de estudiar las escrituras por sí mismo y así saber cuáles son sus deberes. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Noten a quienes más Satanás les usa para llevarlos a la perdición. Es a los supuestos teólogos. A los supuestos teólogos, obispos, pastores, profesores de teología, eminencias, entre comillas. Esas son las mejores herramientas que Satanás usa para llevarle a la destrucción y a la perdición a centenares y millares de personas. Oh, mis amados, ya es hora que podamos abrir los ojos. Ya es hora de abrir los ojos. Es impresionante la necesidad que tenemos de entender las artimañas de Satanás. Y hablando de artimañas de Satanás, quiero terminar la presentación de este tema justamente con un versículo que viene al caso. Vamos a leer este versículo para ir cerrando nuestra presentación. ¿Saben, hermanos, por qué? O saben cuál es uno de los motivos por los cuales este tema es importantísimo. Por lo que dice 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11 nos va a decir por qué este tema es tan, pero tan importantísimo. Noten lo que dice. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Por qué? Pues no ignoramos sus maquinaciones. ¡Qué impresionante, mis amados! Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, es que presentamos este tema. Los 6 métodos que Satanás usó en el Edén. Los 6 métodos que Satanás utilizó en el Edén. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Por qué es importante este tema? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por eso, justamente por eso, necesitamos entender este tema tan, pero tan vital, para que podamos evitar caer así como cayeron nuestros primeros padres. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Crean que me he gozado y mucho estudiando la palabra de Dios con ustedes y con lujo, pero con lujo de detalles. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y nos vemos en el próximo tema para que podamos seguir disfrutando de la palabra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar para concluir.
La mejor manera de terminar es doblando nuestras rodillas y pidiéndole al Dios del cielo que pueda grabar este tema en nuestras mentes para que no seamos víctimas de los métodos maquiavélicos que Satanás y sus ángeles han usado, están usando y seguirán usando hasta el fin del tiempo de gracia. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y si quieres apoyarnos, lo puedes hacer. Te vamos a agradecer de todo corazón. Necesitamos tu apoyo para que podamos seguir adelante. Es impresionante la cantidad de problemas que hemos tenido, pero aquí estamos al pie del cañón. Por lo tanto, si quieres apoyarnos para los gastos, porque hemos tenido gastos impresionantes. Hemos tenido que comprar una computadora nueva, un escritorio, esta pizarra, muchas cosas. Y para eso necesitamos tu apoyo generoso para que podamos seguir dándole a la trompeta el sonido certero. Porque, hermano, aquí en este canal se predica claramente y sin rodeo. Aquí no estamos para darle el gusto a la cizaña. Aquí estamos para enriquecerle al trigo, para enriquecerle a aquel que quiere realmente salvarse. Ese es uno de los propósitos. Por lo tanto, que Dios te bendiga rica y abundantemente. Así que vamos a orar para terminar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por este tema tan pero tan maravilloso que pudimos estudiar y porque tenemos la dicha también de compartir con otros. Acompáñanos, Señor, ayúdanos mucho. Que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.